Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha desatado suspiros, aplausos y mucha especulación. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Demet Özdemir, y específicamente, en esa noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, su reciente y sorprendente declaración de amor. Prepárense porque esto es mucho más que un simple te quiero. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Porque lo que se viene está que arde y créanme, esta historia es solo el principio. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y esa mirada que derrite hasta el más escéptico. La hemos visto brillar en series que se han convertido en fenómenos globales, como Erken Cikus y Doğu Une Kaderindir, y cada uno de sus proyectos parece ser un éxito rotundo. Su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos, para transmitir emociones crudas y para conectar con la audiencia es innegable. Ha construido una carrera sólida, llena de éxitos y reconocimientos, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la televisión turca y un ícono de belleza y estilo a nivel internacional. Pero hoy no estamos aquí para hablar de sus papeles en la pantalla, ni de sus éxitos profesionales, sino de su vida personal, de esos giros inesperados que nos recuerdan que incluso las estrellas más brillantes también tienen sus corazones latiendo al compás del amor, y a veces, esos latidos se convierten en declaraciones que paralizan al mundo. Imaginen la escena, un evento social, quizás una gala de premios, una premiere de película o una importante celebración. Cámaras por doquier, flashes que ciegan, micrófonos apuntando en todas direcciones, y de repente, en medio de preguntas sobre su carrera, su futuro, los próximos proyectos y todo lo esperado, surge esa pregunta que lo cambia todo. Una pregunta que quizás muchos esperaban que esquivara, que respondiera con evasivas o con la típica frase «estamos conociéndonos». Y la respuesta de Demet, boom. No fue un simple «estoy feliz» o un «estamos conociéndonos». No. Fue algo mucho más directo, mucho más apasionado, algo que resonó con una fuerza tremenda, un estallido de honestidad que hizo que el tiempo se detuviera por un instante. Dijo ni más ni menos con una seguridad que solo el amor verdadero puede dar: yo también estoy enamorada de ti. Imaginen la reacción. Si nosotros desde la distancia nos quedamos sin aliento, con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora, pueden imaginarse a los presentes. Ese instante, esa frase lapidaria, ese momento de pura emoción, se viralizó en cuestión de minutos, inundando las redes sociales, dominando las conversaciones en Twitter y Facebook, y ocupando las portadas de las revistas digitales y los portales de noticias de entretenimiento más importantes del mundo. Pero, ¿quién es el afortunado receptor de esta declaración tan contundente, tan pública y tan cargada de sentimiento? Aquí es donde la intriga se pone aún más interesante, donde la imaginación de los fans y de los medios de comunicación entra en ebullición. Aunque la noticia ha sido muy comentada, los detalles sobre la identidad de la persona amada no siempre son explícitos en las primeras informaciones, lo que da pie a un sinfín de rumores, especulaciones y teorías conspirativas dignas de una serie de detectives. Sin embargo, lo que sí podemos inferir, y lo que la propia Demet parece haber querido comunicar, es que se trata de un amor profundo, un sentimiento genuino y poderoso que ha decidido expresar públicamente sin rodeos ni cortapisas. Este acto de valentía, de vulnerabilidad ante el ojo público, es lo que realmente nos cautiva, ¿no creen? Nos recuerda que el amor, en su forma más pura y auténtica, no entiende de escenarios, de aplausos o de cámaras, sino de conexiones reales, de miradas que se entienden, de risas compartidas y de una profunda conexión emocional. Lo fascinante de este suceso es cómo Demet, una figura pública tan admirada y seguida a nivel mundial, ha decidido romper con cierta tradición de hermetismo en cuanto a sus relaciones sentimentales. En un mundo donde las celebridades a menudo guardan celosamente sus vidas privadas, protegiéndolas como si fueran tesoros, ella ha optado por la transparencia, o al menos, por una parte de ella que ha decidido compartir, por una ventana que ha abierto para que veamos un poco de su mundo interior. Y esto, mis amigos, es algo que muchos valoramos enormemente. Ver a nuestras figuras favoritas abrirse un poco más, mostrarnos esa faceta humana, vulnerable y real de sus vidas, nos hace sentir más cercanos, más conectados, más humanos. Nos recuerda a que detrás de la fama y el glamour, hay personas con los mismos sentimientos y anhelos que nosotros. Analicemos un poco el impacto de esta declaración.
No es solo un titular llamativo para generar clics. Implica una decisión consciente, meditada y valiente de Demet de expresar públicamente un sentimiento tan íntimo y personal como el amor. Esto genera un debate muy interesante sobre la línea difusa entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. ¿Hasta dónde deben compartir sus emociones y sus relaciones? Cuando se convierte una declaración pública en una estrategia de marketing calculada para generar buzz y cuando es una genuina y apasionada expresión de sus sentimientos más profundos. En el caso de Demet, la reacción general ha sido abrumadoramente positiva, de apoyo y admiración. La gente parece percibir autenticidad en sus palabras, una honestidad brutal que resuena con fuerza, y eso es algo muy poderoso en la era de la imagen y la superficialidad. Su declaración se percibe como un acto de coraje, de autoafirmación, y eso es algo que la audiencia aplaude. Piensen en las implicaciones para ella, tanto a nivel personal como profesional. Declarar su amor de esta manera, de forma tan directa y sin ambigüedades, la expone, sí, la pone bajo el microscopio de la opinión pública, pero también la libera. Es un paso adelante en su vida personal, una afirmación de su propia felicidad y, sin duda, un tema que seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Y nosotros desde aquí, desde este rincón de YouTube que se ha convertido en nuestro espacio de encuentro y análisis, estamos aquí para desgranarlo, para sentir la emoción que genera, para comprender las diferentes perspectivas y para compartir esta ola de fascinación con ustedes. Y hablando de la industria del entretenimiento, es innegable que estas declaraciones a veces pueden ser estratégicas. Generan un buzz instantáneo, una expectativa en torno a su vida personal, y eso puede beneficiar proyectos futuros, tanto de ella como de la persona con la que comparte este sentimiento. Sin embargo, también es cierto que la conexión emocional que genera una declaración así es innegable. Cuando vemos a alguien que admiramos por su talento y su trabajo, exponer una parte tan vulnerable de su vida, compartir un sentimiento tan puro, sentimos empatía. Nos hace verla no solo como una actriz talentosa, sino como una persona real, con sus propias historias de amor. Y en el caso de Demet ha sido precisamente esa conexión humana, esa humanidad despojada de artificios, lo que ha resonado más fuerte en el público. Ahora, el misterio sobre quién es la persona. Ahí está la chispa que aviva el fuego de la especulación. Las redes sociales se han llenado de teorías, de nombres que suenan con fuerza, de posibles parejas que encajan en el perfil. Algunos apuntan a figuras conocidas del medio artístico, quizás compañeros de profesión, directores o productores con los que ha trabajado. Otros sugieren que podría ser alguien fuera de cámaras, una persona que la ha conquistado desde la discreción. Y es que en el fondo todos tenemos una curiosidad innata, un deseo casi infantil de saber quién es la persona que ha logrado conquistar el corazón de una estrella como Demet Özdemir. Este misterio, lejos de ser un inconveniente, añade un toque de romance, de intriga y de anticipación a la historia. Nos invita a imaginar, a fantasear, a crear nuestras propias narrativas y sobre todo, a desearles lo mejor a ambos, sea quien sea esa persona. La forma en que lo dijo también es clave, un detalle que no podemos pasar por alto. No fue un susurro tímido, no fue un comentario evasivo o ambiguo. Fue una frase clara, contundente, dicha con convicción y pasión. Yo también estoy enamorada de ti. Es una afirmación rotunda de reciprocidad, de un sentimiento mutuo que ha alcanzado un punto de ebullición, un momento en el que ya no puede ni quiere contenerse. Esto sugiere fuertemente que no es un amor unilateral, sino una conexión profunda y compartida, un vínculo que ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Y eso, para muchos, es la esencia del amor verdadero, esa alquimia perfecta de dos almas que se encuentran y se reconocen. Este evento nos recuerda, de una manera hermosa y conmovedora, que detrás de los personajes que interpretan en la pantalla, de las alfombras rojas que pisan y de las sesiones de fotos que protagonizan, los artistas son personas. Son seres humanos con emociones, con anhelos, con deseos, con sus propias batallas y sus propias alegrías, y fundamentalmente con la necesidad universal de amar y ser amados. La declaración de Demet Özdemir es un recordatorio vibrante y potente de esa humanidad compartida que todos tenemos, de esa vulnerabilidad que nos une. Es un soplo de aire fresco en un mundo a veces tan artificial, tan construido, tan enfocado en la imagen y en la fachada. Y hablando de ese soplo de aire fresco, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia que ha capturado nuestra atención? Para empezar, la valentía de ser auténtico.
En un mundo que a menudo nos empuja a esconder nuestras emociones, a reprimirlas o a mostrarlas de forma controlada, casi coreografiada, la decisión de Demet de expresar su amor abiertamente sin miedo al que dirán, es profundamente inspiradora. Nos anima a ser más honestos con nuestros propios sentimientos, a no tener miedo de decir te quiero cuando realmente lo sentimos, de expresar nuestros afectos sin reservas. Además nos muestra una vez más que el amor puede surgir en cualquier momento y con cualquier persona. No siempre sigue un guión preestablecido, no siempre se ajusta a nuestras expectativas o a lo que creemos que debería ser. A veces es espontáneo, inesperado, arrollador, como una fuerza de la naturaleza. Y cuando llega, cuando se presenta ante nosotros de forma tan pura, hay que abrazarlo, celebrarlo y, si se siente correcto y genuino, compartirlo con el mundo. La reacción del público también es algo digno de mención y análisis. Hemos visto una ola de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de deseos de felicidad que inundan las redes sociales. Es hermoso ver cómo la gente en general puede unirse para celebrar el amor, para desear lo mejor a quienes admiran, incluso cuando se trata de figuras públicas que pertenecen a un universo que a veces parece tan lejano. Esto demuestra que en el fondo todos anhelamos ver historias de amor felices y genuinas, que nos inspiren y nos den esperanza. Así que, resumiendo un poco todo este torbellino de emociones, especulaciones y confirmaciones veladas, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que no solo nos cautiva en la pantalla con su talento y su belleza, sino que también nos ha sorprendido y deleitado con una declaración de amor que ha encendido las redes sociales y sin duda nuestros corazones. Su valentía al expresar un sentimiento tan profundo y su decisión de hacerlo de forma pública, sin ocultarse, nos invitan a reflexionar sobre la autenticidad, la vulnerabilidad y la belleza intrínseca del amor. Y aunque el misterio sobre la identidad de su amado continúa, añadiendo un halo de romanticismo y expectativa a la historia, lo que queda absolutamente claro es la fuerza imparable de un sentimiento que ha decidido manifestarse, que ha encontrado su voz y que ha resonado en miles, quizás millones, de corazones. Ha sido un placer absoluto desgranar esta noticia con ustedes, compartir estas reflexiones, analizar los matices y sentir la emoción que genera un momento tan significativo en la vida de una estrella y en el imaginario colectivo. Gracias de verdad por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por compartir su tiempo y su energía conmigo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya parecido interesante y que les haya dado ese toque de emoción y reflexión que tanto nos gusta. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Demet? ¿Les sorprendió? ¿Creen que las celebridades deben compartir más de su vida personal, o prefieren que mantengan un aura de misterio? Dejen sus comentarios abajo que los leo todos, los valoro muchísimo y me encanta interactuar con ustedes, porque este canal es nuestro espacio. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y les dio un toque de emoción a su día, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también son fans de Demet o que simplemente disfrutan de buenas historias de amor y reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos descubriendo juntos todas estas fascinantes historias del mundo del espectáculo y de la vida, porque siempre hay algo nuevo e interesante que analizar. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más conexión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.